Muy bien. Génesis capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, el hombre contestó, nueva traducción viviente les voy a leer. El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue en quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Y quiero que lo dejemos allí porque hemos estado hablando de un tema bastante interesante que tiene que ver con el estudio de la Biblia, que tiene que ver con la doctrina cristiana, tiene que ver con todo lo que tiene que trabajarse dentro de la teología sistemática y es la amartiología o el estudio o la doctrina del estudio del pecado. Y de eso hemos estado hablando en las últimas reuniones, de la necesidad de ser conscientes de las debilidades que nosotros tenemos y por qué las tenemos, por qué se ha dado toda esta realidad del mal. El mal existe, el mal es una realidad, lo hablábamos en la reunión pasada. Y bueno, uno siempre en todo este reflexionar teológico sobre la palabra de Dios y sobre lo que nos enseña, siempre se hace diferentes tipos de preguntas. Y una de las preguntas es, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Sí? Y como leíamos ahorita en ese pasaje, pues nos echamos la culpa los unos a los otros. Y dentro del estudio de este tema hay un aspecto importante que es la autoría. ¿Quién fue el autor del pecado humano? ¿Por qué se generó el pecado humano? Y en otras palabras, pues estamos hablando de la responsabilidad o de la responsable de esta situación que agobia no solamente nuestra alma, sino también nuestro espíritu y nuestra vida física, porque también se afectó lo físico. No solamente se afectó el ser humano en su condición, en su estatus en relación con Dios, sino también se afectó la creación en su totalidad. Y tenemos que desarrollar un poco este tema, hablando de la responsabilidad. Ayer que estábamos en la reunión, yo le preguntaba a Santiago Muñoz, que es abogado, trabaja con la fiscalía, y le hablaba de cuando hay un delito, cuando se comete un delito, ¿quién es más responsable? ¿El autor material o el intelectual? Y de una, como buen abogado, dijo ambos. Acá tenemos una abogada, no sé si esté de acuerdo conmigo, ¿cierto? Ambos, ¿cierto, Solange? Ambos son responsables. Y esto es interesante, ¿no? Porque yo analizaba ese tema de la autoría o de la responsabilidad del pecado humano y pues lo que nos muestra o lo que yo entiendo mirando este contexto que nos narra específicamente el capítulo 3 de Génesis es el hecho de que hay un autor material, pero también hay un autor intelectual. Y entonces existe ese autor material y ese autor intelectual, ¿sí? Cuando se habla del autor intelectual, en derecho se habla del autor mediato. Cuando se habla del autor material, se habla del autor inmediato. Esas son dos frases o palabras que se utilizan. Y yo decía, bueno, ¿cómo uno puede explicar un poco
acerca de todo este tema de la autoría. A mí me encanta jugar, y hace muchos años que no lo hago, pero me gusta mucho el billar. Y hay un billar, un tipo de billar que es el billar pool, ¿sí? Y normalmente para que haya movimiento, ¿qué debe suceder? Dentro del billar pool se utilizan 3 bolas, ¿sí? Hay una blanca, hay una roja y una amarilla. Por lo general es amarilla, roja y blanca. Y hay un taco. El taco es un palo largo que tiene allí en su punta una particularidad, y es que se le echa cierta producto, es una tiza, para que pueda golpear con cierto efecto y pueda generar el movimiento. Y entonces si uno fuera a el billar pool y se preguntara, bueno, ¿quién tuvo la culpa de que se generara el movimiento? ¿El taco? ¿La bola blanca? ¿Quién tendría la culpa en la lógica que nosotros manejamos? El jugador, porque ¿quién movió el taco y le dio el golpe necesario para que la bola se moviera y la bola golpeara a la otra bola, y la bola blanca no solamente golpeara a la bola roja, sino también a la amarilla? Y es cuando se logra ganar, ¿cierto? El punto, ¿cierto? Cuando la blanca golpea ambas bolas. Y hablando de eso, ¿no? Del movimiento, hablando de las distintas partes desde la perspectiva de cualquier parte, uno podría echarle la culpa al taco, podría echarle la culpa a la bola blanca, pero hubo alguien que generó ese movimiento. Y sin ese alguien, pues no se hubiera dado el movimiento en ese juego. Así sucede con relación al pecado. Alguien fue autor. A alguien hay que achacarle la autoría del pecado del ser humano. Ahora, hablando de eso, pues uno se hace esa pregunta, bueno, ¿quién generó el pecado? ¿Quién fue el responsable? Y en el tema del pecado del ser humano, pues tiene que también considerarse el hecho de que todos los seres humanos fuimos dotados de unas características, tenemos unas facultades, tenemos voluntad, ¿cierto? Nosotros tenemos voluntad, y cuando vamos al tema del pecado, pues el ser humano en su voluntad y en su autoría es la fuente primaria que fue influenciada por alguien también que nosotros conocemos como nuestro enemigo espiritual. Ahora, mirando esto, yo trataba de sacar alguna premisa clave, porque nosotros cuando estudiamos el tema del pecado, bueno, si Dios creó todo, todo lo que existe fue creado por Dios, entonces el pecado es una responsabilidad de Dios. Y por ahí se meten algunos, ¿sí? Y pasa lo que sucede en estos versos que acabamos de leer, ¿sí? Dios busca al hombre y le pregunta, y este hombre le dice, estoy desnudo, tuve miedo. Y entonces Dios le dice, ¿y comiste del árbol que te dije, del fruto del árbol que te dije que no comieras? Y él no dice ni sí ni no. ¿Qué dice? La mujer que me diste. Y entonces le está echando la culpa a la mujer. Y Dios le pregunta, ¿y qué hiciste, mujer? Estoy parafraseando, ¿cierto? Y la mujer dice, la serpiente. ¿Sí? Y por eso la serpiente se rasca la cabeza, porque
No sabe a quién echarle la culpa. Bueno, Dios, lo que nos muestra la Biblia, Dios no ha autorizado la caída de la humanidad. Lo que nos muestra la Biblia en un estudio profundo de lo que nosotros podemos ver con relación a este tema es que Dios no es culpable. Y Dios no es culpable porque le ha dado unas características de libertad tanto a los primeros seres creados, que fueron los ángeles, como al ser humano. Y si usted va nuevamente allí a este pasaje que acabamos de leer, entonces ahí en el versículo 12, el hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Y hay conciencia, porque si no hubiera voluntad, capacidad de decisión, pues no se generaría conciencia. Por eso cuando nosotros actuamos de una manera equivocada, por allá, por muy insensibles que nosotros seamos en las acciones que hacemos y que a veces las categorizamos, ¿no? Por eso a veces decimos, no, ese es un pecadito venial, o sea, no es tan malo, ¿sí? Y a veces dicen, no, este es un pecado mortal, ¿cierto? Uno le da categorización a los pecados, no. El agredir la ley de Dios, los principios de Dios, agredir a Dios es pecado. Y todo pecado, pues es contrario a la voluntad de Dios. Por mucho maquillaje que nosotros le querramos hacer al pecado. Y a veces nosotros decimos, no, eso fue una canita al aire, eso fue una sola vez, ¿sí? Y de ahí se desencadena toda una situación. Aquí vemos eso, ¿no? De una mala acción, de una mala decisión, de una decisión contraria a la voluntad de Dios, se desencadenó una serie de situaciones completamente terribles que nos han afectado hasta hoy a nosotros los seres humanos y que han deteriorado la vida del ser humano. Ayer estábamos tristes, compungidos porque nuestra hija nos avisó de uno de sus compañeritos, abogado, ya estaba a punto de terminar su proceso académico y decidió quitarse la vida. ¿Sí? Y tenía problemas. Y uno dice, ¿de dónde vienen esos problemas, esas dificultades? Posiblemente de su adicción a la droga. ¿De dónde viene ese problema de su adicción a la droga? Su problema de esquizofrenia. Bueno, tantos problemas emocionales, tantos problemas físicos, tantas situaciones aún espirituales que vivimos nosotros o en nuestro entorno y que son el producto, la consecuencia del pecado. Y mirando esto, entonces concluía eso, ¿no? Dios genera juicio sobre esos primeros personajes, porque ahí en estos versículos que acabamos de leer, en el versículo 12 y en el versículo 13 dice que está Satanás, es nombrado, ¿sí? Está Adán y está Eva, aunque literalmente no es nombrado Satanás, sino dice la serpiente, ¿sí? Más adelante uno puede mirar en Apocalipsis y en otros pasajes de la Biblia que los autores bíblicos hacen referencia a que esa serpiente antigua, de la que se habla que era la serpiente antigua, es Satanás, ¿sí? Y vemos eso aquí. Otro elemento que vemos allí es la justificación. Entonces, cuando nosotros vamos a pensar, bueno, ¿quién es el autor de esta situación tan complicada? No solamente para el hecho emocional, físico, sino también espiritual del ser humano. ¿Quién es el autor? Pues tenemos que ser conscientes de que hay unos personajes aquí
que está narrando la Biblia. Y esos personajes son Satanás, Adán y Eva. Y si fuera en orden, diríamos Satanás, Eva y Adán. ¿Sí? Como nos lo muestra allí la palabra de Dios. Y ante esta acción que sucedió, pues se generó la justificación y se generó la culpa. Ahora, la culpa y la justificación delante de Dios, pero también de los otros seres humanos. En otras palabras, lo que hizo Adán y lo que hizo Eva fue transferir su culpa. Eso no fue responsabilidad mía, en otras palabras. ¿Sí? Eso no fue responsabilidad mía. La culpa fue de la vaca, como dice el libro. ¿Sí? Y uno le echa la culpa a otros. Y mire que esa actitud es algo que nosotros permanentemente estamos practicando, ¿sí o no? ¿Sí? Se le quema a uno el arroz y dice, vea, no me apagó la estufa a tiempo. Pero usted era el que estaba haciendo el arroz, ¿cierto? Y le echa la culpa al otro, ¿no? Perdí la cita. Pero es que la cita la tenía era usted. Y eso es parte de la realidad que nosotros estamos viviendo diariamente en diferentes aspectos de nuestra vida. Transferimos la culpa. Pero, ¿por qué actuamos de esa manera? ¿Por qué actuamos de esa forma? Sencillamente actuamos de esa forma porque buscamos evitar el juicio y el castigo de Dios. Y eso fue lo que hizo Adán y Eva. Ellos sabían por su conciencia, sabían por su voluntad, porque tenían la capacidad de elección, ¿sí? Que también se ve de manera interesante, se ve en los ángeles, porque ahí vemos a este enemigo actuando en conciencia y actuando de manera malintencionada. Entonces, ellos buscaron evitar el juicio, buscaron evitar el castigo, pero Dios juzgó. Y esos dos versículos son claves porque si usted sigue leyendo allí el versículo 14, nos muestra que Dios juzgó. Y Dios no solamente juzgó a Adán y a Eva, sino que juzgó a Satanás de una, ¿sí? Porque Dios también actúa así. Y dentro de sus atributos, uno de ellos es la justicia. Y pensando en esto, sacaba una premisa, ¿no? Si otros influencian negativamente en nosotros, eso no es justificación para pecar. Porque por el hecho que se presentó, ¿qué hizo Adán y Eva? Se justificaron, ¿sí? No, nosotros fuimos engañados. Pero si el otro me engañó, eso al hacerme consciente, sabiendo y conociendo la verdad y el precepto que se había establecido, yo no tengo justificación para cometer el error. Por eso si usted comete algún error y se le dice es que eso fue un error, y usted a la luz de la Biblia evalúa que es un error y se hace consciente de que es un error, pues usted tiene que reconocer el error. Pero como seres humanos no, nos cuesta trabajo. Uno de los aspectos emocionales cuando pasamos por ciertas situaciones de Cristo es negarnos. ¿No le ha pasado? ¿Sí? Hay un conflicto y uno se niega. No está pasando nada, aquí todo va bien. La negación es un elemento allí que se manifiesta en medio de nosotros. Y entonces el Señor nos hace entender también que aparte de que si hay una influencia negativa en nosotros, eso no es justificación para pecar, porque las influencias negativas de otros no son razón suficientes para que Dios no nos castigue.
Y uno podría argumentar, ¿no? Legalmente decir, sí, es que la persona me engañó. Y entonces, señor juez, como la persona me engañó, entonces yo cometí el delito, no me juzgue. Es por ese lado. Y entonces yo mentí, pero fue que me engañaron, pero yo mentí. Entonces no me juzgue. No me ponga una disciplina, un castigo. Y así actuamos en nuestras realidades físicas, emocionales y espirituales. Dios castiga al que engaña y se deja engañar por no confiar en Él y por su desobediencia. Y ese es otro elemento que vemos allí. ¿A quién castigó Dios? A Satanás, a Adán y a Eva. ¿Y a Satanás por qué lo castigó? Porque teniendo esa capacidad de elección, eligió mal, influenció y engañó. Y a Adán y a Eva, que se les había dicho del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, de ese no coman. Coman de todos los demás, todo lo que quiera y cuanto quieran. Pero de ese no. Y eso le pasa a uno, ¿no? Cuando a uno le colocan el letrerito allí, no meta el dedo en el hueco. ¿Qué sucede? Y más rápido uno lo mete. Como en un manicomio, ¿recuerdan? ¿Recuerdan el cuento del manicomio? Que decían los locos allá en el patio del manicomio, 21, 21, 21. Iba pasando una persona y vio un huequito y se asomó y ¡ta! 22, 22. Y esa es nuestra realidad como hijos de Dios. Dios castiga al que engaña y se deja engañar por no confiar en Él y por desobediencia. Y esos son los elementos que vemos aquí en esta situación que se está presentando en Génesis capítulo 3. Ahora uno podría hablar, bueno, ¿quiénes fueron los autores del pecado humano? Pues como les decía inicialmente, el autor intelectual o mediato, Satanás, el autor material o los autores materiales o inmediatos en su orden, Eva y Adán. Y uno podría justificar, no, pero es que Adán, pobrecito, él no fue el que a él le ofrecieron, ¿cierto? A él le ofrecieron y él comió, ¿sí? Eva fue la embarró, como dicen popularmente, pero la Biblia muestra el orden de la responsabilidad, pero también muestra el principio. Yo les decía la vez pasada, aquí se ve el principio de la autoridad. Y en ese principio de la autoridad, Dios le había establecido a Adán un rol y tenía que ser responsable de ese rol. Y como responsable primario del rol, pues él fue también enjuiciado por su condición. Entonces todo este tema que hemos estado tratando de una manera muy general, ¿no? Porque esto es profundo, nos genera un montón de preguntas. Otra pregunta, ¿por qué pecó la serpiente? Que podría llevarnos también a hacer una serie de reflexiones. ¿O quién fue la primera criatura que pensó en pecar? Otra pregunta, ¿por qué esa criatura pecó? Y Dios es en última instancia responsable de los pecados de sus criaturas.
Y estas han sido preguntas teológicas que a lo largo de muchos siglos se han ido debatiendo y uno encuentra gente así, personas así, señalando a Dios y diciendo, no, Dios, ¿por qué si tú eres tan poderoso, por qué no metes tu mano y haces algo y sacas a esa persona de esa condición? No, nosotros estamos viviendo los efectos que generó una mala acción, las consecuencias. Por eso es que cuando vamos a Génesis y estudiamos Génesis, nos encontramos con el tema de la caída del hombre. ¿Recuerdan? Aquí se está hablando de la caída del hombre. Dios, entonces, lo que nos enseña la palabra es que no es culpable. Dios no puede ser culpado de pecado. Dios no está obligando a nadie a pecar, ni obliga a nadie a pecar. Porque nosotros podríamos justificarnos de esa forma, ¿sí? En esos días nos decía alguien, yo tengo que buscar la manera de presentarle a mis chicos la verdad. Y me pareció impresionante esa frase. Tengo que buscar la manera de presentarles a mis chicos la verdad a costa de que pierda el trabajo. Y eso me impactó, hablando pues de su área laboral. Dios no es culpable, Dios no puede ser culpado. Usted no puede culpar a Dios, porque hay un principio que es la responsabilidad, ¿sí? Hay un principio que es el del libre albedrío. Dios es completamente libre de pecado. Y eso nos lo enseña la palabra del Señor. Miremos allí en la Biblia un pasaje, Primera de Juan 1:5. Primera de Juan, vamos a buscarlo, capítulo 1, versículo 5. En la Nueva Traducción Viviente dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Y me encanta como lo dice aquí en esta versión, porque se repite mucho ese concepto, el concepto de la luz y de la oscuridad. Y el concepto de la luz es una referencia a la pureza moral. El concepto de la oscuridad es una referencia al pecado y a sus efectos. Y entonces cuando nos está hablando aquí que Dios es luz, nos está haciendo entender que Dios es un ser moral completamente perfecto. O sea, no hay atisbo de que Él pueda fallar. No hay atisbo de que Él se pueda equivocar. No hay ningún argumento que nosotros podamos sacar a relucir y decir Dios no actuó correctamente. O que nosotros nos podamos levantar y decir aquí Dios se equivocó, aquí Dios fue injusto conmigo. Aquí Dios hizo mal conmigo. Ninguno de nosotros podríamos dar ese argumento. Porque eso inmediatamente se puede debatir. Y por eso entonces tenemos que asumir nuestro grado de responsabilidad. En últimas, entonces, Dios es el estándar final del bien y del mal. Si usted quiere decir, bueno, ¿qué es el bien y qué es el mal? Usted tiene que ir a Dios y su palabra. ¿Y qué es lo que nos enseña Dios respecto al bien y al mal? ¿Y cuáles son esos parámetros que pueden llevarnos a ser conscientes? Aunque los percibimos porque tenemos voluntad,
y tenemos conciencia. Y nosotros tenemos la capacidad o la facultad de discernir lo bueno y lo malo. Mira el que está a su lado, dígale, ¿usted puede definir qué es lo bueno y lo malo? No tenemos justificación, ¿cierto? No tenemos justificación y uno dice, no, es que se me fueron las luces. Pues se le fueron las luces y como decía alguien, no solamente le fueron las luces, las manos, los pies, se le fue todo. Metió todo. Porque nos equivocamos cuando nosotros tratamos de justificarnos. Y veía otro pasaje en Deuteronomio. Hay varios, pero pues no los vamos a leer todos. Deuteronomio capítulo 25, en el versículo 16. Y dice, todo el que engaña con pesas y medidas falsas es detestable a los ojos del Señor, tu Dios. La medida correcta, ¿sí? Deuteronomio 25, 16. Y si Dios es justo, que es un atributo que Él tiene, pues se refleja en nosotros. Nosotros también tenemos que actuar y ser justos y actuar con justicia. Yo recuerdo de las historias que contaba mi abuela, la mamá de mi mamá, era que, y mi papá también, era que cuando cultivaban, cuando cosechaban, siempre llegaban ellos a la casa de los patrones y los patrones les hacían pedir un costal, ¿sí? Y pesaban, ¿no? Y pesaban y dice que sacaban el trigo o sacaban la alberja o el frijol y esas vasijas con las que pesaban las sacaban rebosantes, ¿sí? Se veía la generosidad en estas personas. ¿Sí? Usted hoy va y dice una librita de carne y va y le pesan 450 gramos, ¿sí? Y uno dice, no, una libra, la libra son 500 gramos, ¿cierto? Entonces llegan y le ponen otro pedazo y dicen 550. ¿No le ha pasado? Pues a nosotros nos pasa cada rato, ¿no? Y yo he ido a lugares en donde, digo, deme una libra de papa, por ejemplo, y se le pasaron una, dos rayitas y la persona llega y tenga, y me cobra lo que vale una libra de papa. Yo digo, hay gente generosa, hay gente justa, ¿sí? Pero también hay gente injusta, equivocada. Y aquí dice que Dios aborrece, que Dios detesta, que a Dios no le agrada las cosas equivocadas, ¿sí? Todo el que engaña con pesas y medidas falsas es detestable a los ojos de Dios. Y miremos el Salmo número 5. En el Salmo número 5, en el versículo 4, dice, oh Dios, la maldad no te agrada, no puedes tolerar los pecados de los malvados. Dios detesta el pecado. Por eso decimos que el estándar final del bien y del mal es Dios y su palabra, ¿sí? En otras palabras, Dios no puede ser tentado por el pecado. Que uno podría decir, ay, pobrecito Dios, que lo engañaron como la serpiente engañó a Eva, ¿no? Porque Dios es justo y Dios es santo. Y si Dios es justo y es santo, pues nosotros debemos reflejar esa justicia y esa santidad. A eso estamos siendo llamados, a eso estamos siendo confrontados. Pero sigue la pregunta, bueno, ¿cómo ocurrió el pecado? ¿Cómo ocurrió el pecado?
Y el tema tiene que ver con autoría. El tema tiene que ver con responsabilidad. Dios es libre y Dios odia el pecado. Dios es poderoso, inclusive para evitar el pecado. Pero ahí hay un misterio, porque uno dice, si Dios es tan poderoso para evitar el pecado, ¿por qué Dios, sabiendo que se iba a cometer el pecado, Dios no evitó el pecado? No metió su mano a tiempo. Porque Dios no hizo como hizo con Abraham. ¿Recuerdan la escena de Abraham cuando tenía su cuchillo allí a punto de sacrificar a su hijo Isaac? Y cuando él lo iba a sacrificar, Dios le habló y le detuvo y le dijo que no lo sacrificara, que la sola intención que había en él era suficiente. Y una vez se entra como en esos conflictos doctrinales, ¿cierto? Porque Dios no le dijo a Adán, Adán, no le reciba esa vaina a Eva. Y ahí queda la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo ocurrió el pecado? Pues sencillamente la libertad de la voluntad, el libre albedrío. Y entonces haciendo ese análisis encontraba eso, ¿no? Que Dios tiene un gran plan y tiene un gran propósito. Y Dios, dentro de esa omnisciencia que Él tiene, en ese gran plan y en ese gran propósito, cuando Él ve que el hombre falla, Él prefiere en su voluntad permisiva dejar que se genere, se desenlace las consecuencias de ese pecado, porque a la final va a haber algo más glorioso, más extraordinario, que es la redención. Y ahí es donde el misterio coge fuerza, porque uno podría decir, no, pero es que Dios es malo. No, Dios, hay lugares, momentos en la Biblia en donde uno encuentra que Dios actúa con justicia severa en ciertos momentos y en otros perdona, así de manera instantánea. Y es que nosotros somos seres moralmente responsables. Al igual que los ángeles que fueron creados primeros, ellos tenían la habilidad de elegir. Y muchos de los ángeles en su elección actuaron mal. Y uno se encuentra con cosas muy interesantes, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en la carta de Judas, Judas capítulo 1, allí en el verso 6, algo muy interesante, dice, y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Tremendo, ¿cierto? Y son los ángeles. O sea que no fue solamente Satanás, sino un buen grupo de ángeles que se rebelaron contra Dios. Y Dios los tiene a unos, y uno se pregunta, ¿no? ¿Y por qué esos estarán allá encadenados? ¿Será por su fuerza, su poder? Y entra uno en un montón de especulaciones, ¿cierto? Pero lo cierto es que hay unos ángeles que están sueltos, ¿sí? Y hay otros que están encadenados. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del juicio. Y afortunadamente, ¿cierto? Porque si estuvieran sueltos, ¿cómo sería esta vaina? Mira al que está a su lado, dígale, ¿cómo sería esta vaina?
Más terrible, ¿cierto? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué nos dice? Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Y hay otra realidad espiritual, y es que Dios ya venció a Satanás, y es un reo ausente, ¿no? Esos que han sido condenados, pero que andan por ahí sueltos. Por eso Dios nos ha dado autoridad para reprender en el nombre de Jesús a nuestro adversario. Debemos estar conscientes de esto. Los ángeles entonces, pues nos muestra la Biblia que tenían esa capacidad de escoger, como vemos en estos versículos, y que producto de que Satanás fue el que generó ese engaño, entonces Dios tuvo que juzgarlo juntamente con Adán y con Eva. Entonces ese pasaje que estamos mirando de Génesis capítulo 3 no tiene por ningún lado un argumento de justificación para que nosotros digamos, es que yo no sabía, a mí se me olvidó. Porque si usted mira Génesis capítulo 3, verso 6, Dios fue muy claro, ¿no? Pero si usted mira Génesis capítulo 3, versículo 6, ve que la serpiente engañó. Dice ahí, la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Y el engaño, ¿cierto? Encontramos allí el engaño, la caída. Pero aunque fueron engañados, no se les exime de su responsabilidad. Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y es especial, ¿no? Porque uno puede concluir que todo está dentro del plan y el control de Dios. Que Dios tiene sus razones para permitir el pecado humano. Y aquí es donde se ve la expresión de sus atributos, ¿sí? Que Dios actúa con justicia, actúa con misericordia, actúa con bondad, actúa con sabiduría y bondad. Para mí lo más puntual es eso, ¿no? Sabiduría y bondad. Que uno podría argumentar, ¿no? Dios debió haber evitado eso. Dios debió haber metido la mano. Pero hay advertencia anticipada, ¿sí? Hay advertencias anticipadas que ayudan que nosotros nos hagamos conscientes y producto de obedecerlas, pues nos evitamos dolores de cabeza. Dígale a su hermano que está ahí a su lado, ¿te quiere evitarse dolores de cabeza? Pues apliquemos la obediencia. ¿Qué debemos hacer? Aplicar la obediencia. Y para finalizar, miren, esta conclusión, el pecado humano provee una ocasión para que Dios revele su gloria, exprese su misericordia y compasión a través del perdón y exprese su justicia e ira a través del juicio. Y todas estas cosas contribuyen y demuestran su absoluta pureza y bondad. Por lo tanto, cuando pensamos en el origen del pecado en la raza humana y en los individuos humanos, debemos recordar que la culpa descansa directamente sobre los hombros humanos.
ahora que hemos estado meditando sobre este tema, la maldición del pecado, pues tenemos que hacernos conscientes de nuestra responsabilidad. ¿Sí? Tenemos una gran responsabilidad. Se nos ha dado libertad, tenemos la libertad que hemos recibido como creación de Dios, la cual perdimos con el pecado, pero en Cristo la hemos vuelto a recobrar. Entonces vivamos en esa libertad. ¿Qué es vivir en la libertad? Es vivir dentro de los parámetros que Dios ha establecido. Por eso tenemos que conocer su palabra, por eso tenemos que escudriñar, por eso tenemos que meditar, tenemos que estar permanentemente atentos a lo que la palabra de Dios dice. Cuando uno va a tomar una decisión, uno dice, ¿esto es acorde a los preceptos y principios de Dios? ¿Esto que estoy pensando, esto que estoy diciendo, esto que estoy haciendo, es acorde a los principios de Dios? Porque uno se puede justificar, ¿cierto? Como me decía la persona que consumía droga. Y es que uno no se puede fumar un cachito de marihuana. Yo le dije, claro, uno se lo puede fumar. Sí ve, le dijo el muchacho al otro, sí ve, sí se puede. Yo le dije, sí se puede, pero la Biblia dice que todo me es lícito, o sea, sí se puede, pero no todo me conviene. Y a usted no le conviene. ¿Y por qué? Porque usted dice que está flotando. Y yo lo veo con los pies en la tierra. O sea que usted está mal. Y es terrible, ¿cierto? Porque a veces nosotros hacemos esa serie de argumentos. No, eso es buenísimo. Lo que vamos a hacer es bueno. Miren qué tan importante para nosotros la guía del Espíritu Santo en cada decisión. Que el Señor nos ayude. ¿Sí? Que el Señor nos ayude. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Como esta es una jornada de oración, voy a invitar a mi esposa para que cerremos este tiempo en oración.